La emergencia de las raíces anteriores forma un surco, llamado el surco lateral anterior. Entre el surco lateral anterior y el surco medio está el cordón anterior. Entre el surco lateral anterior y el posterior está el cordón lateral. Observen ustedes la cara posterior de la médula espinal y los tractos salientes. Este es un corte transversal. Observen ustedes a la médula. Este es un cadáver congelado, ¿no? Donde está las meninges, la médula espinal y en este caso el surco medio anterior, el surco medio posterior, la emergencia de la raíz anterior, la llegada de la raíz posterior. En este esquema, entonces, vamos a señalar este corte axial o transversal de la médula. Me permite reconocer el surco medio anterior, que es un surco profundo, mientras que el surco medio posterior es un surco como un tabique que separa ambos lados, derecho e izquierdo. Luego, yo veo al centro la estructura en forma de H, que es la sustancia gris. La sustancia gris, que tiene forma de H, se puede dividir en dos zonas. Este es el epéndimo, o conducto ependimario. Yo trazo una línea a este nivel y divido a la sustancia gris en un asta posterior, en un asta anterior. Y solo en la médula torácica voy a encontrar el asta lateral. Asta posterior, asta anterior, asta lateral. El asta posterior se divide en el ápice, la cabeza y el cuello. El asta anterior en la base, en la cabeza. Y luego tengo la comisura gris posterior que relaciona ambas astas, la comisura gris anterior. El resto es sustancia blanca. Y cuando llegan las raíces posteriores me forman este surco. Cuando salen las raíces anteriores me forman este surco. Surco lateral posterior, lateral anterior. Por lo tanto, yo tengo la sustancia blanca dividida en el cordón posterior, entre el surco medio posterior y el surco lateral posterior, el cordón lateral entre el surco lateral posterior y el lateral anterior, y el cordón anterior entre el surco medio anterior y el lateral anterior. Y además yo observo que en el cordón posterior no hay comunicación de un lado a otro, mientras que el cordón anterior sí tiene una banda de sustancia blanca que se llama comisura blanca entre el lado derecho y el lado izquierdo. Diferentes cortes de médula espinal para resaltar las diferencias del asta anterior, del asta posterior, del tamaño de la sustancia blanca. Estos son cortes histológicos de la médula espinal, donde pueden apreciar claramente la morfología: cordón posterior, las de Gol, las de Burda, cordón lateral, cordón anterior. Médula torácica, donde se aprecia el asta lateral. Médula lumbar, gran tamaño del asta anterior. Y todo órgano requiere irrigación. La médula espinal, que está ocupando la columna vertebral, recibe irrigación de varias ramas. A lo largo de la cara anterior hay una arteria llamada la arteria espinal anterior, y a lo largo de la cara posterior dos arterias llamadas espinales posteriores. Como tiene un largo recorrido, no sería suficiente que salga de una sola arteria. En realidad, las arterias espinales anterior y posteriores se originan de la arteria vertebral en la cavidad craneana, pero no podrían irrigar los 45 centímetros que tiene de largo la médula espinal. Por lo tanto, como ustedes pueden apreciar, a lo largo de su recorrido recibe aporte de arterias lumbares, de las intercostales,
de las cervicales que permiten irrigar adecuadamente la médula espinal. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, la aorta, que da las ramas intercostales, ¿no? Va a dar una rama que se denomina rama espinal, que se divide en radicular anterior, radicular posterior. Y esas arterias radiculares van a contribuir, van a dar irrigación, van a dar sangre al espinal anterior. Y así la vemos, radicular anterior, radicular posterior, forman un círculo arterial que rodea a la médula. Dan ramas perforantes a nivel del surco, van a formar un vasa vasorum, ¿no? Que va a irrigar. Y miren ustedes, la rama viene, la intercostal posterior da la rama dorsal, la rama vertebral y da una rama llamada espinal. De la espinal trae la radicular anterior, la radicular posterior y van a contribuir a la irrigación de la médula espinal. De todas estas ramas que contribuyen a irrigar la médula espinal, hay una arteria importante llamada arteria de Angelis, que va a irrigar a la médula a nivel de la región dorso-lumbar. Cuando llegan entonces van a formar un vasa vasorum, un vaso corona arterial, ¿no? En la zona anterior y en la zona posterior. La arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la médula, en el lado derecho y en el lado izquierdo, una sola arteria. Mientras que en la parte posterior, la arteria espinal posterior mucho más pequeña, irriga el tercio posterior del lado que le corresponde, derecho o izquierdo. Y las venas tienen el sentido contrario, formando toda una red venosa en la columna vertebral. Muy bien. Esto es fácil de ver. La médula en 5 minutos lo pueden estudiar. La morfología. Lo importante es cómo se organiza el sistema nervioso para procesar la información. Toda la información que tenemos está bajo la forma de energía. Energía química, energía mecánica, energía electromagnética. La luz es información electromagnética procesada por los fotorreceptores en la retina. Los alimentos son recogidos por los receptores gustativos en la boca y los olores en las fosas nasales. Todos son receptores que transforman energía química en impulso nervioso. El tacto es energía mecánica, que es transformada en impulso nervioso. ¿Quién transforma eso? Unos elementos especiales llamados receptores. En el caso de la médula espinal, entonces, los receptores sensitivos van a recoger toda la información, toda la energía mecánica que llega al cuerpo. Y esa energía va a viajar hacia la neurona sensitiva, la primera neurona sensitiva ubicada ¿dónde? En el ganglio espinal dorsal. Y va a enviar la señal ¿a dónde? A la médula espinal. Hay varios tipos de receptores. Corpúsculo de Pacini, órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Terminaciones nerviosas libres, corpúsculo de Meissner, etc. Todos dependen de una neurona sensitiva ubicada ¿dónde? En el ganglio espinal dorsal. Y ellas van a enviar la señal a la médula para que después la envíe a centros superiores. ¿Y cómo lo hace? Todos los cuerpos neuronales, que son los que procesan información, se van a ubicar en una zona específica. En el sistema nervioso central, vale decir, en el encéfalo y en la médula espinal, los cuerpos neuronales se ubican en áreas denominadas sustancia gris. La sustancia gris es la zona donde están concentrados los cuerpos de las neuronas. En el caso de la médula espinal están en forma de H al centro. Luego, la información es transmitida por los tractos nerviosos. Esos tractos nerviosos se llaman sustancia blanca. La sustancia blanca está conformada por haces, ascendentes, descendentes, ¿no? Que llegan hacia centros superiores. Esos haces entonces son el hace espinotalámico,
espino cerebeloso, córtico espinal, córtico nuclear, etcétera, etcétera. Llega a llegar ya. El mejor estímulo sensitivo, ¿saben cuál es? Que despierta todo el sistema reticular. ¿Cuál es? El doloroso. El estímulo doloroso. Aquí tienen ustedes un corte de médula espinal cervical, cordón posterior, cordón lateral, cordón anterior, sustancia gris, hasta posterior, hasta anterior. Muy bien. Sustancia gris. Sustancia gris. En la médula espinal, el asta posterior, generalmente, clásicamente se decía, contiene las neuronas sensitivas, las segundas neuronas sensitivas, mientras que las astas anteriores contienen a las neuronas motoras, que van a inervar a la fibra muscular, ¿no? Y en el asta anterior hay neuronas motoras alfa y neuronas motoras gamma. En la región del cuerno posterior hay neuronas, segundas neuronas sensitivas. La sustancia gris ha sido clasificada por Rexed en láminas que van a numerar del 1 al 10. De la 1 a la 4 son neuronas que van a recibir información sensitiva. Esteroceptiva, ¿qué quiere decir? Que recogen información de la superficie del cuerpo, del mundo. Mientras que 5 y 6 recogen sensaciones propioceptivas. ¿Qué quiere decir? Información recogida ¿de dónde? De los músculos, articulaciones. Y las otras son zonas donde hay neuronas intercalares o interneuronas, que son la mayor cantidad de neuronas en la médula, que van a regular la transmisión nerviosa. Y en el área 9 están las neuronas motoras. Bien, esta es la clasificación de Rexed, que deben conocer. La neurona motora alfa va a inervar al músculo entonces. La neurona motora gamma va a inervar a las fibras intrafusarias. Hay una organización somatotópica de las neuronas motoras. Las neuronas motoras ubicadas en la zona anterior inervan a los músculos extensores. Las de la región dorsal a los músculos flexores. Las neuronas ubicadas en la zona medial inervan a los músculos axiales y proximales en las extremidades. Y las que están hacia la zona lateral a los músculos distales en las extremidades. ¿Fíjate bien? Te vas a resbalar. Cuanto más derechos se sienten ustedes, más van a estimular a sus receptores propioceptivos. Y eso va a activar a su sistema reticular activador ascendente y lo va a mantener en estado de alerta. Tienen que aplicar. Miren, por ejemplo, ella está bien dormida porque se ha apoyado sobre la carpeta, ¿no? Pero si se mantuviera erguida o erguido, igual a ellos, ¿saben a otro compañero? En negro no van a dormir, ¿ah? Ni crean. Despierta, por favor. ¿El mejor estímulo cuál es? Buenos días. La organización más sencilla en el sistema nervioso es el arco reflejo. Un estímulo, por ejemplo, el pinchazo en un alfiler que llega a la piel, va la vía dolorosa, el ganglio espinal dorsal envía la señal, inmediatamente hay una respuesta de despertar, yendo la cabeza. Esa es la respuesta del arco reflejo inmediato, el más sencillo, el más simple. Y sobre eso se puede dar mayor o menor complejidad. Vía de entrada aferente, vía de salida y un centro regulador como es una interneurona simple. Esa es la organización más sencilla del sistema nervioso. Arco reflejo. Y hemos hecho la ubicación de la sustancia blanca en la médula espinal. La sustancia blanca que contiene a los haces ascendentes y descendentes en la médula espinal, cordón lateral, cordón posterior y cordón anterior. Todos van a llevar la información hacia centros superiores. Y esta es la organización de la sustancia blanca. Estos cordones contienen haces.
Entonces, una neurona sensitiva envía la señal y puede ser que le envíe una segunda neurona para que forme un tracto y envíe la señal al centro superior. Pero también puede ser que envíe la señal directamente hacia otro centro. Así es como se organiza. Hay vías ascendentes y hay vías descendentes que van a haber a nivel de la médula espinal. Según esto, debemos conocer qué tipo de información viaja por la médula espinal. La información se llama sensitiva. Puedo recoger información del medio ambiente, por lo tanto los receptores van a estar recogiendo la información en la superficie de la piel, por lo tanto se denomina esto sensibilidad esteroceptiva. ¿Qué tipo de información es? Color, temperatura, tacto. Tacto protopático, superficial mal definido, y tacto epicrítico, fino, discriminativo, que me permite reconocer qué tipo de objeto estoy examinando. Entonces, la información esteroceptiva, táctil, epicrítica, me permite dar detalles finos del tipo de estímulo que estoy palpando. Es importante entonces tener en cuenta eso, ¿no? Levanta la mano, por favor, por encima de tu cabeza. Bien arriba, más arriba. Encima de tu cabeza. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Coge el objeto que estoy allí mostrándote. ¿Qué cosa es? Escribe primero. Plano. Algunas figuras. ¿Qué forma tiene? Ovalada. ¿Cuánto mide más o menos? ¿Ya? ¿De qué está hecho? De metal. ¿Qué cosa cree que sea? Parte de un llavero. ¿Y él no lo ha visto? ¿No? ¿Qué será? ¿Houdini? ¿Adivina? No. Simplemente ha palpado un objeto, ha dado las características y como evidentemente ha tocado otros objetos similares, lo tiene almacenado en su cerebro, en su memoria táctil, compara y dice, esto es parte de un llavero, ¿no es cierto? Incluso dice, tiene algunos dibujitos, miren, tiene dibujitos en la cara. ¿Se dan cuenta? Eso se llama, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? El proceso del compañero hecho se llama esterognosia, reconocimiento de un objeto por medio del tacto, ¿no? Mientras que propiocepción tiene que ver con reconocer la posición del cuerpo en el espacio. ¿Cómo lo hace? Ven, por favor, tú, ayúdanos. Sí. Tú que estás de civil. Para que sepan una parte, por favor. Cierra los ojos. A ver, compórtense, si no, todos van a salir aquí en algún momento. Así que no se burlen. Cierra los ojos, por favor. Quiero que pongas tu mano izquierda igual que la derecha. Igualito. Adivinas, compañero, no, simplemente reconoce la posición de su cuerpo en el espacio y puede indicar eso, ¿no? Reconoce la posición, la ubicación, eso es propiocepción. Entonces, gracias a eso yo puedo caminar sin estar mirando constantemente el piso. Puedo subir escaleras, bajar escaleras, puedo caminar en la oscuridad, porque ya tengo noción del volumen de mi cuerpo, de la superficie, de la estructura donde estoy caminando. La propiocepción me permite todo eso. La propiocepción me permite hacer esto. Sin necesidad de mirar mi dedo, puedo llegar al blanco. Función cerebelosa, propiocepción. Entonces, eso es lo que va a viajar por estos tractos nerviosos. Ya hemos hablado de propiocepción.
Muy bien. Sensibilidad propioceptiva. Entonces vamos a ver cómo nacen los trajes. Información dolorosa. La terminación nerviosa es la receptor es una terminación nerviosa libre. La primera neurona está en el ganglio espinal dorsal, llega al asta posterior y entrega, hace sinapsis. Miren que no pongo una red continua. No estamos en la época de Golgi, que decía que todo es un retículo. No, una primera neurona que hace sinapsis con la segunda neurona, según lo estableció Kakai. Y la segunda neurona recoge la señal, cruza la línea media por la comisura blanca anterior o la comisura gris anterior y se ubica en el cordón lateral. El conjunto de fibras forma un haz que nace en la médula, se llama espino, que terminará en el tálamo y que ocupa el cordón lateral, haz espinotalámico lateral. ¿Lo vemos ahí? La información térmica, receptor encapsulado, primera neurona en el ganglio espinal dorsal, hace sinapsis con la segunda neurona cruza la línea media, se ubica en el cordón lateral y el conjunto de fibras asciende, con el nombre de haz espinotalámico lateral. Ahí tenemos dos haces. La información dolorosa y térmica viajan por el haz espinotalámico lateral. Van juntos pero no revueltos. ¿Qué significa? Que la parte dorsal de este haz lleva la información térmica y la parte ventral lleva la información dolorosa. La vía táctil protopática, receptor encapsulado, primera neurona en el ganglio espinal dorsal, segunda neurona que hace sinapsis en el asta posterior, cruza la línea media del axón y se ubica en la zona anterior. Conjunto de fibras que asciende con el nombre de haz espino talámico anterior. Y tenemos dos haces, el haz espinotalámico anterior y el haz espinotalámico lateral. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué tipo de información lleva el lateral? ¿Y el anterior? Tacto protopático. Y miren ustedes, como el sistema nervioso tiene que enterarse de todo, dónde estás, con quién estás, a qué hora te vas, a qué hora vienes, con quién estás, etc. El sistema nervioso también necesita la organización somatotópica. De tal manera que la información que viene de la punta del dedo, de la región sacra, se ubica en la zona más lateral. Si viene a la región lumbar, se va ubicando más hacia la zona medial. Sigue la región torácica y luego la región cervical. Eso se llama organización somatotópica para la vía dolorosa, térmica y táctil protopática. Ahí lo vemos. Conforme asciende, la información va sumándose, va sumándose, va sumándose y va sumándose. Y así va a viajar. El sistema sensitivo antero-lateral, haces espinotalámicos anterior y lateral. La vía táctil epicrítica, que me permite reconocer objetos. Primera neurona ubicada en el ganglio espinal dorsal, receptor encapsulado, ingresa a la médula, atraviesa el pasaje conocido como zona de Lisauer y se va directamente al cordón posterior. Se suman las fibras de la región sacra, lumbar, torácica, cervical y se va hacia el cordón posterior y forma el haz de Golgi-Burger. Ahí está, en el cordón posterior. También existe organización somatotópica, pero aquí la región inferior va a la zona medial, luego sigue la lumbar, luego sigue la torácica y finalmente la cervical. Organización somatotópica. Y ahí tenemos las vías formadas. El haz espinotalámico lateral, anterior, el haz de Golgi-Burger. Se van sumando entonces la información del miembro inferior, de la región torácica, cervical, van sumando los haces hasta llegar a la zona que le corresponde. Los haces espinocerebelosos llevan información propioceptiva inconsciente. El haz espinocerebeloso posterior
lleva información del miembro inferior y parte inferior del tronco. Y existe un espino cerebeloso llamado cúneo cerebeloso que lleva de la parte superior del tronco y miembros superiores. El receptor, uso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi, los receptores a nivel de las articulaciones, primera neurona en el ganglio espinal dorsal, entrega la posta a la segunda neurona que está generalmente en la base del cuello, y la segunda neurona cruza la línea media y forma el haz espinocerebeloso cruzado de Gowers. Este haz espinocerebeloso va a llegar hasta el tronco encefálico a nivel del mesencéfalo y de ahí se va a dirigir al cerebelo. Este haz espinocerebeloso se encarga de regular la transmisión de la señal. El haz más importante para la información propioceptiva es este, del cuerpo es este. El haz espinocerebeloso que nace de la primera neurona en el ganglio espinal dorsal, la segunda neurona recoge la señal y asciende por el mismo lado, formando el haz espinocerebeloso dorsal o directo. Este va a llegar hasta el nivel de la médula, hacia la llamada médula oblongada o bulbo raquídeo, y mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores va a llegar al cerebelo del mismo lado, al hemisferio cerebeloso del mismo lado. Y ahí tenemos las vías ascendentes: espinotalámicos lateral anterior, espinocerebelosos, Golgi burdas. Todos son vías ascendentes. Y la vía propioceptiva consciente, aquella que me permite caminar adecuadamente, también tiene la primera neurona ubicada en el ganglio espinal dorsal, envía la señal hacia el cordón posterior y asciende, contribuyendo al cordón posterior con el haz de Golgi burdas. En conclusión, decimos, las vías ascendentes más importantes clínicamente son el haz espinotalámico lateral, el haz espinotalámico anterior. El lateral lleva información dolorosa y térmica, el anterior táctil protopática. Los espinos cerebelosos, información propioceptiva inconsciente. El haz de Golgi burdas lleva información táctil epicrítica, propioceptiva consciente. Los haces espinotalámico lateral y anterior llevan información del lado opuesto del cuerpo, mientras que los haces de Golgi burdas llevan información táctil epicrítica y propioceptiva consciente del mismo lado del cuerpo. Eso es fundamental para la clínica. Así como hay vías ascendentes, hay vías descendentes. Entonces, hemos visto las vías ascendentes más importantes en la clínica. El haz espinotalámico lateral, vía termoalgésica, que terminará en el núcleo ventroposterolateral del tálamo y de ahí a la corteza cerebral. El haz espinotalámico anterior, primera, segunda, tercera neurona. La vía táctil epicrítica y propioceptiva, primera neurona en la médula espinal. ¿Hasta dónde asciende el haz de Golgi burdas? Hasta los núcleos de Golgi burdas. De ahí formará el menisco medio, terminará en el tálamo y del tálamo en la corteza cerebral. Son los dos grandes sistemas que nacen en la médula: el sistema anterolateral y el sistema del cordón posterior, que van a llevar la información sensitiva hacia la corteza cerebral. ¿Terminará dónde? En la circunvolución parietal ascendente, área 3.1 y 2B, donde existe una organización somatotópica para recibir la información. Y también hay vías descendentes, decíamos, hay otras vías ascendentes que informan del estado del músculo. Son las vías espinoreticulares que permiten al individuo mantenerse vivo. Las vías que se estimulan con agentes nocivos, agentes extraños que puedan poner en peligro la vida del individuo, ¿no? Un INCOM, por ejemplo. Las vías que permiten mantener la posición del cuerpo en el espacio, espino pectal, espino olivar.
Y de allí parten las neuronas motoras del asta anterior hacia las estructuras ejecutoras, como son el músculo liso, el músculo esquelético en este caso. La actividad motora es producto del procesamiento cortical. Gracias a la corteza parietal posterior, la zona de asociación, se informa a las zonas anteriores del lóbulo frontal sobre el estado del cuerpo. Y es el lóbulo frontal, las áreas premotoras, motoras suplementarias, que se planifica el acto motor. La planificación del acto motor envía señales hacia el área motora ejecutora, que es la circunvolución frontal ascendente. Aquí, la neurona motora piramidal envía la señal descendente, que es el haz córtico espinal y el haz córtico nuclear. Haz córtico espinal para la médula espinal y haz córtico nuclear para los núcleos motores de los nervios craneales. Uno para inervar el cuerpo, otro para inervar la cabeza. Y la primera neurona motora envía la señal a la segunda neurona motora vía el haz córtico espinal y córtico nuclear. El haz córtico espinal en el bulbo raquídeo se decusa, 90% de las fibras cruzan la línea media y toman el nombre de haz córtico espinal cruzado. Llegan a la neurona motora alfa, la inervan y permiten la activación motora voluntaria. Entonces, el haz más importante para la actividad motora voluntaria, ¿quién es? El haz córtico espinal cruzado. ¿Hay otras vías descendentes? Sí. Los tractos que nacen de núcleos motores en el tronco encefálico, como son el retículo espinal, para mantener una postura que permita iniciar el acto de la locomoción, para mantener la postura y estar listos a cualquier movimiento importante. Haces que permiten mantenernos erguidos, vencer la gravedad, septo espinal, vestíbulo espinal, vías que van a permitirnos, ¿no?, realizar acciones voluntarias. Cuando me mantengo de pie, estoy venciendo la gravedad, no me voy ni para adelante, ni para atrás, ni para los costados. Y más aún si comienzo a caminar o inclino mi cuerpo para un lado o el otro, además de mi cuerpo podría caerse mi cabeza. Pero gracias a estos haces se mantiene la regulación. Esos haces nacen a nivel del tronco encefálico, lo vamos a ver la siguiente clase, el lunes, espero que vengan, ¿no? Y van a llegar a la región de la médula para regular el acto motor. De tal manera que la neurona motora alfa en la médula espinal es la neurona que va a recibir la influencia de los haces descendentes, córtico espinales, retículo espinal, etcétera, etcétera. Va a recibir la influencia de la información sensitiva para el acto motor. Así, la neurona motor alfa se denomina la vía final común, porque gracias a su inervación, el músculo va a contraerse o no. Lo tenemos a nivel de la sustancia blanca de la médula espinal, vías descendentes como el haz córtico espinal cruzado, retículo espinal, rubro espinal, ¿no?, texto espinal, vestíbulo espinal, olivo espinal, que se suman a los ascendentes. Y esa es la sistematización de la sustancia blanca y la sustancia gris en la médula espinal. Como ven, esta es una leve revisión, ¿no?, de la organización de la médula espinal. Esto elevado al cubo es la sistematización del tronco encefálico. Así que por favor vengan el lunes con una buena dosis de café. Y los quiero sentados. Aquí he perdido 10 minutos poniéndolos adelante, todos acá. Y voy a venir con mi lista. Para aquel que se duerme, la hagamos despertar. Pero el que no viene va a ser más grave. Voy a pasar lista el siguiente lunes. Y deben venir para escuchar
y hacer clase de neuroanatomía, no para hacer otra cosa. Muy bien, vayan ustedes a su revisión de matemáticas.